Estamos. Comenzamos la grabación. Ya. El problema es este. Vuelvo a repetir todo para que parte de ahí. El desafío analizando datos, el archivo covid19.txt, ustedes lo encuentran ahí en el mismo LMS, dan hacia atrás nomás y revisen el archivo. Son los casos confirmados. En todo problema siempre a ustedes les cuentan dónde están sus datos, desde dónde los van a sacar, cuál es el contexto o la validez que tienen esos datos, la explicación un poco de los datos. Eso es con respecto al inicio de mi problema. Ahora viene la descripción clarita de lo que contiene mi archivo realmente. Los archivos de texto siempre dijimos que eran líneas, pero tengo que definir qué cosa contiene cada línea. Cada línea, qué cosa almacena. No solamente líneas, porque dentro de las líneas yo voy a poder identificar partes de la línea. Y algunas de esas partes significan algo específico. Y eso es lo importante que ustedes tienen que entender acá. Generalmente en todos los problemas siempre van a encontrar una línea como esta o algo como esto, que es donde les explican a ustedes claramente qué es el archivo y qué contiene. Aquí vamos a hacer la referencia como que si esto fuera una matriz, vamos a hablar de filas y columnas. Por lo tanto, las filas es un registro completo en el mundo de la informática o en el mundo de la programación, de los archivos. La fila corresponde a lo que nos denominamos nosotros un registro. Y ese registro está subdividido en partes. Esas partes se denominan campos. Acá le denominan columnas. Pero en la jerga informática, los registros son una información y adentro de ese registro, las subpartes que lo conforman corresponden a los campos. También se le denomina atributos. Pero eso ya depende del libro que ustedes estén estudiando. Entonces, ¿qué vamos a contener? Vamos a contener vamos a tener un archivo que contiene esta información, estos campos, así hablamos nosotros de informática. La línea tiene estos campos, es decir, hay una parte separada claramente que me va a indicar la región, el código de la región, la comuna, el código de la comuna, la población que tiene, aquí hay unas fechas, el 30 de marzo del 2020 y así sucesivamente hasta llegar a la fecha del 4 de mayo del 2020. Ese es el último día, 4 de mayo del 2020. Para este problema es lo único que nosotros tenemos nomás en realidad. ¿Podemos incorporar más datos? Sí. Estas columnas, dice, fechas, contienen los casos confirmados reportados por el Ministerio de Salud en cada una de las fechas que se indican en las respectivas columnas. Todos estos valores están separados entre sí por punto y coma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que yo quiero que hagan con esto? Vamos a volver a retomar después la lectura tranquila de este problema. En este desafío usted debe escribir un programa en Python utilizando funciones. Una función. Uno de los temas que vimos durante el semestre. Por lo tanto, va a tener que existir una función para darle respuesta al punto A, una función para darle respuesta al punto B y una función para darle respuesta al punto C. Pero un solo programa. El programa va a tener tres funciones. Una ataca esto y así sucesivamente. Aquí dice los informes epidemiológicos publicados por el Ministerio de Salud de Chile. Eso están de dónde salieron estos datos. Estos datos no son inventados ni nada por el estilo, sino que son datos reales. Datos reales. ¿Esos datos de dónde están? Usted puede ir tranquilamente acá. Esos están acá. Todos los datos del Ministerio de Ciencia y Tecnología que corresponde a esto. Yo sé que esto de aquí nomás. Son casos totales por columnas. Incrementado por columnas. Y aquí está la explicación. ¿Lo ven lo mismo? Hay mucho más datos aquí en todo caso. No, más de los que nosotros tenemos. ¿Cuáles son esos datos? Estos que están acá. Esto ya es de 3 días atrás. Es la misma información que está detallada de esta forma. En cada fila corresponde a un registro y cada registro tiene a su vez columnas y esas columnas representan los campos o los atributos. Por lo tanto, todos los registros van a tener una región, un código comuna, un código comuna, una población que es la cantidad de habitantes y las fechas correspondientes. ¿Qué pasó esto en la pandemia? Se llama, es un archivo incremental, porque esto no significa que el día 30 de marzo habían 6 y el día 1 de abril habían 6 más. No, son acumulados. ¿Eso qué significa? Que entre el 30 de marzo y el 1 de abril no hubieron casos en la ciudad de Arica.
¿Por qué? Porque se mantienen constantes los 6. Esa es la aplicación de este archivo. Podrían ser los del día, es otro archivo más. Pero cada uno de ellos contiene eso. Y ahí están separados por la fecha. Y aquí sí que están todos. Y además hay un atributo que no está en el ejercicio nuestro, que es el que se denomina la tasa. Y la tasa, ¿qué es lo que contiene? Que es una división de la cantidad de habitantes por número de contagios. Eso es la tasa. Por lo tanto, eso es lo que realmente importa, más que el número de contagiados. ¿Ah? Que aquí que me digan que el número de contagiados es 4.600 y aquí que me digan que es 16, en realidad ustedes podrían decir, pues efectivamente está mucho mejor esto porque tienen 16, esto tienen 4.000 contagios. Sí, pero la tasa es lo que importa. De esos 16 a lo mejor son, la población completa son 16. Fíjense, hay 1.200 y esto hay 247.000. Por lo tanto, la tasa es lo importante, no el número real, el número cuando dicen en la tele, uy, hoy día descubrimos, se detectaron 120 o 2.000 casos más. Dicen, oh, así, pero ¿dónde? Si ahí está, ese es el problema, ¿dónde? La tasa es la que me indica eso. Por lo tanto, yo mirando esto, yo puedo decir cuáles son las comunas que efectivamente están complicadas. Mirando la tasa, no estos datos acá, sino que la tasa. Porque eso significa que la mayoría de la población está contaminada. Mientras más grande es este número, más contagiados hay. Miren, aquí tenemos una tasa de un 5.800. ¿Qué significa eso? Y solamente hay 92 reportados. Entonces esa ciudad, que tiene 1.500 habitantes, que es Colchane, está complicada. Está complicado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente de esa población que está contaminada. Y así seguimos revisando esto. De hecho, este tiene 7.000. Pero tiene 21 contaminados nomás, 21 contagiados. Pero resulta que su población es la población de ellos es de 287 personas. ¿Se dan cuenta? O ya, bueno. Vean. Esos son los antecedentes. Quiero que esta información, así la entiendan ustedes, separadas así. Pero cuando yo leo esta información directamente en mi computador, se lee de esta forma, así. Así es como está almacenada. ¿Se dan cuenta? Entonces, yendo a lo nuestro, vamos a volver nuevamente acá, a entender esto, y vamos a trabajar esto. Vamos a analizar el archivo primero covid19.txt, tal como me llegó a mí, no como me lo muestra en la página web, sino que como me llega a mí. Ese archivo, usted ya lo tiene acá por si acaso, es este que está aquí. Usted le pone clic derecho nomás y descargar archivo enlazado y lo va a grabar, lo va a dejar almacenado acá en su disco, este que está aquí, es este archivo que está aquí, lo tiramos acá y por lo tanto yo lo puedo abrir tranquilamente en el Visual Studio Code. ¿Por qué? Porque es un archivo texto. Recuerden que el Visual Studio Code lo que hace es administra, trabaja archivos de texto. Y el TXT es un archivo de texto, así como los programas en Python, este que está vacío, o este que es una plantilla. Y así vienen los datos. Eso sería la primera columna, pero fíjense que aquí las columnas van separadas por punto y coma. La primera columna es esa, 15 Arica. Recuerden que la primera columna decía región, Arica y Parinacota, código de la región, 15, comuna, Arica, código de comuna, el 15.101, y cantidad de habitantes de Arica, 247.552 habitantes. Ojo que este es un número que está en formato float, reales, tiene coma. Este de 6 de acá son los 6 contagiados del primer día. No sale la fecha. Uno tiene que entender que ese dato corresponde a la fecha, por si acaso. Por eso tiene un control y un conteo de esta cosa. Eso es la información que llega. Si yo leo esto desde un archivo directamente, si yo leo esto, voy a leer este dato nomás, pero voy a leer una línea completa. Pero yo lo que necesito es contener y almacenar sus subpartes. ¿Cómo leemos el archivo? Vámonos al ejemplo. Vamos a ir haciendo aquí primero el ejemplo. Voy a hacerlo así sin mucho ordenamiento. Después cuando ya haga el ejercicio final, ahí lo vamos a hacer ordenadito. Pero ahora yo lo que quiero nomás es explorar. Voy a explorar el archivo covid19.txt. Es este que está aquí. Recuerden que está en la misma carpeta.
Voy a leer una línea. ¿Y cómo se lee la línea? ar.readline. Y la voy a imprimir para ver qué es lo que estoy rescatando, ¿no? Y yo voy a ejecutar esto. Y aquí me dice, ahí está, se dan cuenta que lo trae como un todo. Todo eso forma parte. No puedo yo rescatar este pedacito, porque están, es todo, y por lo tanto yo necesito una estructura distinta. Yo los necesito esto, pero ahora separaditos. El ideal sería que esto estuviera separado de este y de este. Ya. Pero además tenemos un espacio en blanco. ¿Se acuerdan aquí este salto de línea que les dije yo que siempre estaba molestando en las lecturas? Porque cuando lee desde un archivo, leía con salto de línea. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Eliminar ese salto de línea. ¿Y cómo se elimina el salto de línea? Con la función o el método rstrip indicando qué es lo que quiero eliminar. El último va a ser la hn. Por lo tanto, ahora esto yo lo ejecuto y ahora sí que no hay espacio en línea, no hay espacio en blanco. Ese es el primer paso. Leo una línea. Pero ahora yo necesito recuperar las subpartes que conforman esa línea. En Python es bastante simple, porque ahora vamos a unir. Tenemos el archivo y tenemos un string. Eso es lo que tenemos en pantalla en este momento, en este ejercicio. El manejo de un archivo, la apertura y del readline, que el readline me genera un string, que es la línea. A ese string yo le elimino un carácter, sigo siendo string, pero ahora yo voy a hacer el nexo o la unión entre un string y una lista. Las dos cosas distintas. Por lo tanto voy a decir lista, va a ser igual ahora a línea, y le voy a aplicar el método denominado split. Split es dividir, cortar. Pero quiero que esa división de esta línea completa, esa división completa, sea hecha a partir de los punto y coma. Es decir, que el separador de estas cosas sea el punto y coma. Y por lo tanto ahora yo voy a escribir la línea y voy a escribir la lista para que vean ustedes la diferencia en las dos cosas. Y eso es lo que es fundamental en este caso. Voy a borrar pantallas. Ese es el string y esta es una lista. ¿Por qué es una lista? Porque están cerradas entre paréntesis de corchetes. Pero ahí ahora están separados. Y yo sé ahora, por ejemplo, que eso es el que se encuentra en la posición 0 de la lista. Este es el que se encuentra en la posición 1 de la lista, en la 2, en la 3 y así sucesivamente. Fíjense que este que es un número, dentro de la lista está almacenado como un string por si acaso. Ojo con eso. Y además están almacenados como números flotantes, con punto cero. Esas cosas hay que entenderlas. Yo con esto yo podría indicar, por ejemplo, cuál es el largo de la lista, de la línea. El largo de la línea, ¿cómo lo sacábamos? Con el len de línea. ¿Y cómo sé yo cuál es el largo de la lista? Usábamos también el largo, pero ahora él se da cuenta que es una lista. Y si esto lo ejecuto yo ahora, me dice que ese string tiene un largo 118, es decir, hay 118 caracteres acá, pero no veo la separación. En cambio acá ahora me dice que esta lista tiene 19 elementos. Y como estamos hablando en elementos de una lista, se comienzan a numerar desde el 0. Esta sería la posición 0, la posición 1, la 2 y la 3. Por ejemplo, la 0, la 1 y la 2. Yo podría escribir ahora, acá tranquilamente, print, lista. ¿Cómo sacábamos un elemento? 2. Esto ya no me sirve. Recuerden que el largo es 19, por si acaso, el largo de la lista. Si esto yo lo ejecuto ahora, ahí me devolvió Arica. ¿Se dan cuenta? Ahí me devolvió Arica. Esa es la idea. Puedo devolver el que yo quiera. Fíjense que no tienen nombre, sino que lo que tienen es un índice. ¿Estamos de acuerdo? Ya, esto es fundamental inicialmente. Pero ¿qué pasa si yo no leo una línea, sino que leo dos líneas? Y quiero almacenar toda la información de dos líneas. Voy a tener eso que está aquí y voy a tener una lista 1. Pero después yo voy a repetir esto dos veces. Vamos a tener una lista 2 y
todo esto por separado, por dos. O sea, no. Imagínense, tengo 360 líneas que tendría que tener. 360 veces repetido esto. Esto yo lo ejecuto ahora. Y me dice lista no está definido. ¿Por qué no está definido? Lista, lista, lista. ¿Dónde tengo lista, lista, lista? En los print. En el print. Este sería lista 1. Y este sería la lista 2. Y ahora ejecuto. Ahí están las dos listas. Pero están como entidades separadas, ¿se dan cuenta? Están como entidades separadas. Y yo quiero tener algo parecido en la memoria de la computadora, algo parecido a, 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 a eso. Quiero que se vea esa estructura. Los datos son todo esto. Y dentro hay filas. Cada una de estas filas correspondería a una lista. Por lo tanto, voy a tener una lista, una lista, una lista, una lista. Pero todo esto sería a su vez una lista. Es decir, tendría lo que nosotros llamamos en informática una lista de listas. Eso es interesante. ¿Por qué es interesante eso? Me vengo acá ahora a mi tablet para explicarlo. Se desconectó el duplicado de pantalla. No veo el código. Oh, 0616. 0616. Ok. Ya, ahí estamos. Ya. ¿Qué es lo que vamos a tener? La siguiente estructura. En matemática, aunque les duela, en matemática existe el concepto de matriz. No sé si lo han visto ustedes en álgebra. Que es un arreglo rectangular de números. No sé si han visto ustedes matrices, para hacerla más cortita o explicar un poco más nomás. El concepto, no hacer aquí todas las operaciones matriciales que siempre hacen en matemática. Pero ¿cuál es el concepto de matriz? El concepto de matriz, nadie responde nada. ¿No han visto las matrices, no? No, profe. ¿Mm? ¿La han visto, no? No. No la escucho. No, profe, todavía no. ¿Qué, profe? Todavía no. Ya. Bueno, las matrices en realidad son arreglos rectangulares de elementos. Yo voy a tener, por ejemplo, supongamos la matriz 3, 4, 5, 2, 7, 8, 9, 6, 1, 3, 4, 0. Y esta cosa le ponen una cosita así. Cada uno de esos numeritos representa algo. Nosotros acá vamos a encontrarnos que tenemos filas y vamos a darnos cuenta que tenemos columnas. ¿Estamos de acuerdo? En matemática, no en informática. En matemática comienzan todos a numerar de 1, pero en informática yo les dije de dónde empezamos a numerar, desde 0. Por lo tanto voy a tener la columna 0, la columna 1, la columna 2, la fila 0, la fila 1, la fila 2 y la fila 3. Tengo el concepto fila, columna. ¿Qué significa eso? Como par ordenado, entre comillas. Que si yo quiero llegar, por ejemplo, a este elemento, ese elemento, ¿dónde se encuentra? En la fila 1, columna 2. Por lo tanto, ese elemento, si yo a esta cosa la denomino M, matriz, yo voy a hacer referencia a él en la posición 1,2. ¿A quién está haciendo referencia el 1,2? A ese elemento nomás. Es para entender más o menos la estructura nomás. Es una estructura, cuando hablan ustedes de estructura matricial, están hablando de eso. Cada fila, para nosotros ahora en Python, ahí volvemos nuevamente a Python, cada fila para nosotros
va a ser una lista. Cada columna va a ser un elemento de la lista. ¿Captan? Por lo tanto, en rigor, si yo esto lo quisiera poner tipo Python, ahí esto sería una así, una lista. Ahí tendría otra lista. Esta sería otra lista. Y la última lista finalmente. Y además, todos estos sería una lista. Por lo tanto, esta nomenclatura que tenemos acá, esta nomenclatura, en Python se va a entender o se va a representar como M, que es el nombre genérico de la lista completa, entre paréntesis corchetes, la fila, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis de nuevo, dentro de la fila 1, ¿qué elemento de esa columna? Esa es la notación que nosotros usamos, doble paréntesis. ¿Qué significa eso? Está haciendo referencia a este elemento. Si yo les dijera, por ejemplo, M2,1 o 2,1, ¿a quién está haciendo referencia? Al que se encuentra en la fila 2, en esa fila, y dentro de esa fila que se encuentra en la posición 1, este que está acá. Por lo tanto, ¿a quién estaríamos haciendo referencia? Al elemento 6. A este elemento estaríamos haciendo referencia. Ese sería el elemento. Ya, eso es en términos para entender lo que viene nomás. Esa es la idea. Ahora, si este ejercicio que tengo acá, esto, yo lo quisiera anotar tipo Python, así en una línea, yo debiese decir que M va a ser igual a abre corchete y escribo la primera lista. 3, 4, 5, coma. Ese es un elemento. El otro elemento sería 2, 7, 8. El otro elemento sería 9, 6 y 1. Y finalmente el último elemento sería el 3, el 4 y el 0. Y cierro la lista. Si se dan cuenta, este es un elemento, este es otro elemento, este es otro elemento y este es otro elemento. Y en el interior tengo elementos por separado. En el interior los tengo separados así. Por lo tanto puedo llegar a ellos como el pedacito completo o como una parte. Si yo hago referencia, por ejemplo, al M sub 2 solito, estoy haciendo referencia solamente, solo a este elemento, a completo todo ello, enterito. Eso correspondería al 961. Ahora, si yo digo el M2 0, estoy haciendo referencia al mismo M, a todo este, pero el que se encuentra en la posición 0, que sería el 9. Por lo tanto, este correspondería al 9. Eso es en términos prácticos, no es la explicación rápida de cómo funcionan las listas de listas. Vuelvo a repetir, no es matemática ni nada por el estilo, sino que nos colgamos de un concepto matemático para ejemplificar cómo vemos nosotros los datos. Por lo tanto, los datos los vemos así. Ya. Ahora, eso, que lo tengo acá por separado, tengo que aprender, y eso ya lo habíamos mencionado anteriormente, cómo meto todo esto en una lista. Porque tengo aquí lista 1, lista 2, ¿cierto? Pero no necesito generar un todo. Aquí yo tengo listas por separado. Imagínense que yo tuviese 360 líneas y las leo. Tendría que tener 360 listas distintas. Lista 1, lista 2, lista 3, hasta llegar a la lista 360. No es saludable. Por lo tanto, lo que hacemos, lo que vamos a hacer, vamos a crear una lista vacía inicialmente. Se llama lista, esta se llama lista 1, lista 2. Y una vez que procesamos la lista 1, que creamos la lista 1, yo voy a decir lista.append. ¿Y qué le voy a agregar a esa lista? La lista 1. Y acá lo mismo. Voy a decir lista
.append. ¿Y qué cosa voy a agregar? La lista 2. Y por lo tanto ahora no tengo para qué escribirlas por separado. Ahora basta con que yo diga, escriba lista nomás. Y al escribir lista, tengo el doble, fíjense que doble paréntesis, ¿por qué? Porque este es un elemento, ese es el elemento 1, el elemento, perdón, 0. El segundo elemento sería este, que sería lo equivalente a la lista 2. Entonces ya tengo todo metido dentro de un todo, o sea, en la estructura llamada lista, ya los tengo todos metidos. Ese es el concepto. Eso es lo que vamos a tratar de explicar bien en el problema ahora a desarrollar y buscar la solución a mi problema. Ya, eso por un lado. Por otro lado, también les voy a dejar arriba también en el LMS esta plantilla. Esa plantilla, que es el esquema de un programa, es el que ustedes van a de aquí en adelante siempre considerar. Necesitan poner comentarios con el autor el autor del programa, con sus dos apellidos correspondientes, nombre y sus dos apellidos. Si son más autores, le agregan una línea más con autores. Si es solo un autor, completan solamente un autor del problema. Eso es para mantener un orden. Porque eso es lo que nos pasa. ¿De acuerdo? Cuando les dije yo que yo bajo estas cosas después del LMS, pero yo no acceso al LMS de ustedes. Yo acceso mi LMS y a mí me va a aparecer un botoncito donde dice descargar las tareas enviadas por los estudiantes. Y yo lo único que descargo es este programa. No descargo los comentarios que ustedes hacen en su LMS, por lo tanto, si ahí ustedes pusieron el nombre de los dos autores, yo no lo voy a ver. Necesito que eso me llegue a mí, y para que me llegue, tiene que llegar dentro del programa, lo que nosotros llamamos comentarios internos, documentación interna. Por lo tanto, basta con que copien lo mismo. Ustedes pescan este programa y siempre hacen lo mismo. Aquí ponen el apellido de cada uno de ustedes, si fueron los nombres de las dos personas, si fueron tres, agregan la sección a la que corresponde, en el caso de ustedes uno, porque es una sola sección, la asignatura, introducción a la computación, la carrera de ingeniería y ejecución de computación informática, la fecha del día en que ustedes hicieron el problema, cómo se llama el problema, comentarios, si yo necesito saber algo, debería estar acá. Acá arriba van las funciones, aquí, que yo voy a ir creando, y aquí comienza realmente mi programa. Este es el esquema que yo quiero que ustedes siempre sigan para resolver el problema. Siempre. Eso es lo que voy a tratar de ir completando ahora con ustedes y volver al problemita acá, que es el problema. Ya tengo los datos, ya tengo un poco masticado el concepto, el archivo, y vamos a atacar el primer problema. El primer problema no es resolver este. El primer problema que tengo que resolver y atacar es cómo paso los datos que están en el archivo al computador. Claro, ustedes dicen leyéndolo, sí. Pero aquí lo que nosotros siempre usamos y lo que siempre recomiendo yo es una función que se encargue de la lectura de mis datos. Esa función lo único que tiene que hacer es leer todos los datos y dejarlos almacenados en alguna estructura en memoria. Las estructuras en memoria son las listas. Por lo tanto, no puedo estar a cada rato accesando el archivo. No es sano, no es saludable. ¿Por qué? Porque los archivos los archivos reciben los discos. Y los discos generalmente son mecánicos. Por lo tanto, tienen desgaste, son lentos. Entonces, cada vez que yo hago una acción sobre el disco, me voy a demorar cada vez más. Por lo tanto, lo que hago, lo abro, lo leo enterito, lo dejo en alguna estructura que me permita a mí después manipular todos esos datos de nuevo. Esa es la idea. Por lo tanto, todavía ni siquiera vamos a resolver este. Vamos a irnos a esa primera parte. Para eso, yo voy a guardar este, que es la plantilla, para ir llenándola tal cual con ustedes. La plantilla le voy a poner COVID-19.py, así se llama el problema. Ya, estamos en ese. Este lo sacamos, que no nos sirve. Nos vamos aquí a este, al COVID-19.py, ya no es plantilla. Autor. Llenamos eso. Acá ya no hay otro autor, ustedes ponen ahí si quieren eso o nada, lo dejan en blanco. La sección 1
la asignatura introducción. No pongan acento todavía para no tener problemas. El nombre siempre sin espacio en blanco, si quieren hacer un separador con el guión bajo. Introducción a la computación, carrera, ingeniería en ejecución, ingeniería de ejecución en computación e informática. Ya. Fecha, la del día, 04 de agosto, estamos en agosto ya. Ojalá pasemos agosto. Nombre del programa, analizando COVID. ¿No? Comentario, no hago ningún comentario, punto. Aquí van a ir las funciones. Aquí van a ir las funciones. Por lo tanto, aquí debería comenzar mi programa. Mi programa va a trabajar sobre una estructura llamada datos, que es una lista. Y esa lista lee archivo. Y yo le voy a mandar el nombre del archivo, lo que hemos hecho ya generalmente en los ejercicios anteriores. COVID-19.txt. Esta es una llamada a una función que todavía no he creado. La tengo que crear ahora. La función se va a llamar lee archivo. Le voy a pasar el COVID-19.txt, este que está aquí. Y ella va a leer, esa función va a leer todos los datos, los va a almacenar en una estructura que va a ser una lista y me la va a devolver a mi programa principal. Me lo va a devolver aquí a datos. Por lo tanto, de aquí en adelante, ¿dónde está todo mi archivo en realidad? Aquí en datos. Ya me despreocupo de la lectura de los archivos. Por eso dije yo que la lectura de los archivos es bastante simple inicialmente. Def lee archivo. Ya. Y recibe un nombre. El que ustedes le hayan dado los datos donde venga. Esto les va a servir para todos los programas que vienen, incluso para el ejercicio que tienen que hacer en estos días. Esto mismo lo van a tener que hacer. Datos. Lo primero que nosotros hacíamos, ¿qué cosa es? Establecer esa conexión con el mundo físico, con el disco físico. Se hace a través del Open. Open nombre, estamos al otro lado. Ahora debo leer, pero no voy a leer línea por línea, o sea, una línea después de otra línea, sino que leo todo en una sola instrucción. Pero como yo tengo que ir almacenando cada lista, cada línea en una lista, y después esa lista meterla en una lista mayor, necesito esa lista. Necesito crear una lista. Y creo una lista vacía así. Ya ahora uso todos los trucos que les mencioné yo en la semana pasada. Primero, para cada línea que esté en el archivo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer a la línea? Recuerden que nosotros siempre dijimos que a la línea tenemos que virlarle el último carácter, que es el \n. ¿Por qué? Porque me genera problemas. Después ya lo tenemos listo. Línea rstrip, no hay que usar readline. ¿Por qué? Porque la instrucción for línea in ARP, esa instrucción conjuntista, lo que hace, ella va leyendo solo las líneas. Ahora le saco ese carácter que me estaba molestando. Voy a generar una lista, de paso, L le voy a llamar nomás. Y esa lista, lo que voy a indicarle ahora es que la línea punto split separados por punto y coma. Entonces ya tengo la lista. El string lo transformé en lista. Ahora uso lista.append para ir almacenando las listas. Ahí ya almacené la 1. Y ahí ya tengo leídas todas las listas. Todas las líneas. Obviamente tengo que cerrar mi archivo y ya me despreocupo del archivo. Ya nunca más lo veo. Se acabó. Yo capturé toda la información que estaba en ese archivo gigantesco, la tengo en memoria ya. Y ahora puedo jugar y hacer lo que yo quiera con la memoria. Y ahora, como es una función, debe retornar la lista, que fue lo que nosotros acabamos de calcular. Y esa lista se la va a entregar a
datos. Si yo imprimo datos, va a quedar el despelote. ¿Por qué? Porque son muchos. Son muchos. Entonces, yo lo hago solamente para probar acá nomás. Ahí están todas, ¿ven? Todos los datos ya están en la lista. Feo se ve, ¿cierto? Pero son muchos, ¿eh? Son hartos. ¿Cuántos son? Bueno, quiero ver. Como lista es datos es una lista, yo le puedo calcular el largo para poder saber de cuántos elementos miren, de cuántos elementos estoy trabajando. Vamos a limpiar pantalla. Son 346, que son los que les dije yo que estaban acá. Son 346 líneas de datos. Y cada línea tiene 19 datos. Por lo tanto, estamos hablando de 346 por 19 datos. Ese es el volumen de información que tenemos, 346 por 19. En realidad tenemos 6.574 campos. Harto. Y yo no lo veo. ¿Por qué? Porque teóricamente están metidos aquí en datos nomás. Aquí. Yo ahora podría accesar algún dato específico, por ejemplo, decir print datos, el que se encuentre en la posición 0, que sería el arica, ¿cierto? Y que además, dentro de esa primera fila, de esa primera lista sería acá ahora, el que se encuentre en la posición 2 de esa lista. Y yo ejecuto esto y me va a decir que es arica. ¿Te das cuenta? Si yo cambio aquí, yo tengo claro que son 346, por lo tanto están numerados del 0 345. Yo quiero saber a ver, el 300 aquí cómo le corresponde a Cochamo. No tengo idea dónde queda Cochamo usted. Veamos el 150, como la mitad más o menos. En Navidad, ya eso es la sexta región. 160, el que se encuentra en la posición 160. Quinta del Coco sigue siendo sexta región. La séptima, Constitución. Yo sé que en la fila 170, en realidad no era ser si el 1 sería la 171. Vamos viendo. La 171 es Constitución. Obviamente, aquí no es 170. ¿Por qué? Porque se comienza a numerar desde el 1 aquí en el programa. Y yo numero desde el 0, por eso siempre tenemos ese valor desde el desfase. Y así es como yo puedo ir jugando con esto. Ojo que aquí lo estoy haciendo de manera así totalmente interactiva, pero ahora tengo que hacerlo en el programa. Pero eso es lo que hace mi programita. Eso es lo que hace. Aquí yo podría hacer en Constitución 170. Yo, si mal no recuerdo, creo que el 4 es el que me entrega la población de Constitucional. Sí, Constitución tiene 50.348 habitantes. ¿Quién será el 177? A ver. Longaví. Ya, y Longaví, ¿qué población tiene? 32.000 más chicos. ¿Te das cuenta? Y el de 175, ¿quién será? Y aquí, así es como empiezan ustedes a jugar, a probar, porque esto es lo que tienen que ir haciendo ustedes siempre. Licantén. ¿Y Licantén qué población tendrá? 6.800. Oiga, chiquitito Licantén. Pequeñísimo. Bueno, y Licantén, que es el más pequeño. ¿Y cuántos contagios tenía? El último es 18. Porque son del 0 al 18, pues son 19 atributos. 2. Por lo menos a esa fecha del mes que me dieron, tenía eso. Esa es la idea. Se dan cuenta, yo ya tengo capturados los datos, ya ni siquiera me preocupo del archivo, voy preguntando. Entonces ahora tengo que responder las preguntas que me hicieron en el enunciado. Y en el enunciado me hicieron 3 preguntas, claritas. Y las 3 preguntas vamos a darle vuelta a cómo resolverlas. Por ejemplo, que retorne el valor, es decir, debe devolver un número. ¿Qué número es que quieren que devuelva?
el último día informado es este que está acá. Y se encuentra en la posición de la lista, en el lugar número 18, que es el último. Ya, el último valor informado, pero con el dato relativo a la comuna de Talca. No me interesan todos, solamente quiero saber qué pasó con Talca ese día nomás. Ah, o sea, tengo que darle respuesta a eso. Para hacer esa respuesta, entonces yo voy a poner contagiado Talca. Ahí debería estar esa variable. Pero esa variable debe ser como resultado de la pregunta A. La pregunta A me hace esta va a ser una función. A la pregunta A yo les voy a pasar no el archivo, sino que los datos que están en la estructura llamada datos. Punto. Y después, cuando finalice, yo voy a decir print contagiados en Talca. Y contagiados en Talca, coma, contagiados en Talca. Ya no lo puedo ejecutar todavía. ¿Por qué? Porque no he hecho la función. Ese que está aquí. ¿Cómo se escribe una función? La escribo aquí abajo. Bueno, def pregunta, le puse el nombre pregunta para que quede claro. Esa cosa recibe datos. Y ahora yo debo responder nomás. ¿Y qué voy a responder? Tengo que recorrer mis datos ahora buscando Talca. ¿Cómo lo hago? Esa es la pregunta. Chuta. Datos es una lista de listas. Ya. Por lo tanto, debo recorrer toda la lista buscando hasta que encuentre Talca. Pero Talca acá. Fíjense, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en una sola fila. Yo no la sé porque le podría agregar o quitar esas cosas. Pero yo sé que dentro de uno de los datos aparece la palabra Talca o el número 7101 que corresponde al código de Talca. Podemos preguntar por el código o por la palabra, independiente. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a recorrer todos los elementos de la lista. Elem in datos. Con eso ahora estoy recorriendo desde los datos. Datos es una lista. Elem va a ser un elemento de esa lista, pero cada elemento de esa lista era una lista en sí misma. Por lo tanto, yo voy a preguntar if, voy a preguntar if elem, ojo, elem es una lista, ya no es una lista de listas, es una lista. Datos es una lista de listas, eso que quede claro. Elem en la posición número 2, si es igual a Talca, entonces diga usted que contagiados va a ser igual al elem, pero el que se encuentra en la última posición de esa línea, 18. Y deberíamos retornar contagiados. Y aquí recorre toda la lista, todita, y empieza a buscar hasta el control de Talca. Cuando el control de Talca va y se va al último dato y lo rescata. Si no era Talca, sigue. Si esto yo lo ejecuto, me dicen que en Talca hay 162, pero miren, me lo tiró como si fuese un número real. Es fome porque los contagiados son números enteros, no son decimales, ¿cierto? Eso ya es de otro dato. Por lo tanto, este numerito que está acá, yo lo debo transformar primero. Pero debería transformarlo entero. Porque yo sé que lo que yo he rescatado de la lista es un string. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo rescaté de las líneas, que son string. Por lo tanto, yo podría decir, pero miren, y yo lo voy a transformar rápidamente en entero. Lo ejecutamos y no da error. ¿Por qué da error? Porque me dice que estoy tratando de transformar en entero una cosa que tiene puntos decimales. No. Entonces, lo primero que hay que trabajar es transformarlo a float. Ya, pero tenemos la misma situación que teníamos acá. Pero ahora sí,
como es un número float, como es un número, ahora sí yo lo puedo transformar en entero. Y ejecuto esto, y efectivamente ahí tenemos los 162. Con eso yo le he dado la respuesta al primer problema. No. Clarito. ¿No hay más dudas? No hay más dudas. Eso hace la búsqueda. Fíjense qué es lo que hace. Ahora ustedes podrían cambiar acá y quisieran saber, por ejemplo, los contagiados de dónde. De Constitución, ¿no? De dónde, de Curicó. Pongamos Curicó. Obviamente aquí los mensajes van a decir Talca, pero no importa, pero sabemos que hace referencia a Curicó, ¿cierto? Para probar nomás. 45. En esa época eran mucho menos. De repente se desparramaron en Curicó. Ya, pero esa es la idea. Esto también después lo podemos arreglar todo y dejar todo parametrizado. Ya, pero ahí tenemos la respuesta al primer problema. Por lo tanto, no era tan grave la cosa. No era grave, para nada. Vamos a ver la segunda pregunta. Que sume y retorne en una variable la cantidad de casos registrados el día 20, el último día, para todas las comunas de la región del Maule. Ah, no uno solo. Ah, el de arriba era un solo dato que yo capturaba, pero ahora tengo que hacer un proceso previo con alguno de todos los datos. Acá solamente seleccionaba uno. Acá debo hacer un proceso previo con varios, que es sumarlos. Y después devolver ese valor. Ya, eso, pero eso es un número. Vamos a ver eso ahí abajo todavía. Suma región. La suma región va a ser igual contagiados región. Así se llama la función. Contagiados región. Paréntesis. Y le paso sus datos también. Fíjense que datos no le he modificado, por lo tanto lo estoy pasando a cada rato y los puedo leer cuando yo quiera. Y obviamente aquí atrás vamos a decir print suma contagios de la región. Y esa cosa, coma, oh, la coma aquí fuera, y se llamaba suma región. Pero no lo puedo ejecutar, porque si lo ejecuto se va a caer. ¿Por qué? Porque no está definido contagiado región. Tengo que hacer esa función. Esta función que está reclamando acá la tengo que hacer. Ya, ¿cómo la hacemos? Def, hacemos la función nuevamente, contagiados región. Así se llama la función. Y recibe datos. Fíjense que ya me preocupé del archivo. Se dan cuenta que el archivo lo usé solamente como un repositorio para extraer datos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Debo sumar. La suma la dejo en 0, porque voy a ir acumulando. Debo recorrer toda la lista, ¿no? Sí. Lo mismo que delante. For element in datos. Pero ahora, a diferencia de aquí preguntaba por un solo dato, ahora yo debo irme acá. Debo ir acá. Y fíjense que una de dos, o elijo el campo 0 que dice Maule, o elijo el campo 1 que dice 7, que es el código de la región. Puedo usar cualquiera de los dos. En el caso anterior usamos la palabra, ahora usemos el otro. If element, pero ahora en el campo 1, en la posición 1, si es igual a 7, significa que es de mi región. Por lo tanto, si es de mi región, es la región que yo voy a analizar, entonces lo que voy a decir es suma, que es igual a suma, más element, el que se encuentra en la posición 18. Pero recordar que element en la posición 18 es un string. Entonces tenemos que usar el float para transformarlo en número. Pero como estamos hablando de contagios, entonces lo transformo también al tiro a entero.
Y ahí sumo. Ahora, ¿qué pasa si no era de ahí? Nada, uno lo suma. Y cuando esto termina, return, suma. Y se dan cuenta, bastante similar al anterior. Lo único que hay que hacer un proceso distinto. Y ahora ejecuto. Suma con atagios, me sonó feo eso. De la región son 413. Tenemos que ver que efectivamente sumen. Un contagiado suma con contagios de la región. 413. Contagiados de Talca son 162. Suma de contagios de la región, 413. ¿Captan? Ya le hemos dado respuesta a dos ya, a dos temitas. Y el tercero, la tercera pregunta, miren, si parece que estos ejercicios se ven como complicados, pero en realidad de programación tienen bien poco. ¿Se dan cuenta? No, es tener claro en mi cabecita nomás qué es lo que voy a hacer. El tercero, que retorne una lista. Ah, se me puso camote este, ¿eh? Con el nombre de la comuna, con más casos informados y el valor asociado. Ah, ¿qué es lo que me están preguntando? En el fondo, lo que me están indicando, oye, léetelos todos de nuevo, anda de aquí al final y elige y busca cuál es el que tiene el número más grande. Y una vez que te detectes cuál es el que tiene el número más grande, entonces tú seleccionas a qué comuna corresponde, que sería ese campo. ¿Captan? Nuevamente nos vamos acá. Vamos a hacer, esto es una lista. Por lo tanto, esta lista tiene el más contagios. Así se llama esta lista. Más contagios. Busca máximo, le vamos a poner 3 nombres. Máximo contagio. Y recibe datos. Fíjense los nombres que le estoy poniendo. Estoy siendo bien ordenaditos con todos. Pero más contagios es una lista. Por lo tanto, yo debería decir print la comuna de, yo sé que va a venir en el más contagios, en la primera posición de esa lista, ahí va a venir el nombre de la comuna, con cierro, fíjense que estoy puro jugando aquí nomás, jugando con hacer arreglos, la posición 1, me va a decir la comuna tanto con tantos es la de mayor contagio. Punto. Nuevamente, si lo ejecuto, se va a caer. ¿Por qué? Porque falta la función busca máximo contagio. Eso. Entonces, ahora la vamos a hacer. Vamos a escribirla. Def busca máximo contagio, le reciben datos también. Y aquí es el truco. Cuando yo ando buscando un elemento máximo, entonces yo voy a suponer un mayor igual un número chiquitito, menos 1, cosa que cualquiera lo supera al tiro, ¿eh? Está claro que nunca hay menos un contagio. Así que lo peor que lo puedo construir es 0. Y ahora vamos a crear una lista también, que es la que debería devolver yo, en donde va a ir el nombre y el dato de la cantidad máxima. Y ahora, nuestro nunca y bien ponderado for in datos. Y ahora voy a ir buscando cuál es el truco para buscar cuál es el mayor. Suponer que hay uno que es mayor, que está en menos 1, y preguntando, oye, if mayor es mayor que lm, y aquí es todo el truco este, nuevamente numérico, voy a poner al tiro para no tener problemas, lm 18, ya, oye, ese numerito es más grande que este, si es así, vamos mal. Lo más probable es que este numerito no sea mayor que este, sino que este es más grande.
Por lo tanto, si eso ocurre, en realidad el que yo había supuesto que era el mayor, que era el menos 1, no es el mayor. Por lo tanto, mayor debería ser igual a este valor, a ese mismo valor. Ese va a ser mi mayor. Y la ciudad, o la comuna en realidad, va a ser la comuna, es la que se encuentra en Elem 012, en el 2 creo que era. Sí. El que se encuentra en la 2. Y chao, no. Cada vez que encuentre uno mayor lo va a cambiar y se va a quedar con el último. Ahora, ¿qué pasa si habían dos? Ese ya es otro problema que después lo tenemos que resolver más adelante. Lo podríamos seguir pegando acá, pero no importa. Si hay dos que tienen el mismo valor. Y eso ahora, return, lista. Ah, no. Ya, una vez que terminamos, entonces yo digo lista.append y voy a dejar mayor. No, ciudad, comuna primero, porque ese es el orden que me pidió a mí. Comuna. Y después lista.append mayor. Ese es el numerito que él llevaba. Y ahora eso lo devuelve. Return, listo. Y ya tenemos resuelto eso. Fíjense qué es lo que hace. Supongo que hay un mayor que es negativo, que nunca va, siempre va a haber uno mayor que el tiro. Me genera una lista que es la que va a contener estos datos. Y aquí este es el proceso nomás. Para cada elemento que esté para cada lista que esté en esa lista que está ahí, en la lista grandota, va a preguntar, oye, ¿ese numerito es más grande que el último? Si es así, entonces mayor sigue siendo el más grande. Si es no, entonces hago los cambios. Solamente va a cambiar cuando corresponda. Ahora ejecutamos esto. Ejecuto esto. Y me dice que comuna, ¿dónde está comuna? For element in datos. Element 2, ¿por qué me dice variable local comuna organización antes de asignarla? Ahí está asignado. A ver, ¿qué es lo que nos pasó? Datos, sí, está bien, element es igual. Si element de datos y mayor S, se supone que también preguntó por S. ¿Dónde tengo comuna? No. En alguna parte por ahí tengo una palabra comuna que me está dando la hora. No entro por aquí. A ver, vamos viendo aquí línea 50, aquí baja la 50. Busca máximo contagio. Busca máximo contagio. Ya, línea 50, ajá. ¿Por qué me dice que no? Sí, está bien, ya. Hay algo que no está cuadrando, ¿eh? Vamos a poner comuna sin nombre, para saber que efectivamente, si me dice sin nombre es porque no está encontrando esto acá, y ahí sería grave. Ahí estaríamos mal. ¿Es bueno que pasen estas cosas? Sí. La comuna sin nombre, con -1. A ver, ¿por qué no tenemos ese problema? Recibo datos. Busca máximo, le pasé datos, le pasé datos, ya. Mayor -1, lista eso, comuna sin nombre, for element, in datos, ¿está bien? Sí. Mayor es mayor que esto que está acá. Float in -1 es mayor que 0. No voy a arreglar. Si mayor es más chico que el que yo estoy leyendo, entonces hago el cambio.
Me equivoqué, estoy clarito hoy día, estoy como día martes a esta hora ya. Ahora sí, la comuna de Santiago con 1294 es la de mayor contagios. Ya. ¿Se dan cuenta? El problema, como lo pescamos y lo abordamos y nos fuimos paso a paso, función por función, este problema eh, demuestra todo lo que hemos trabajado nosotros durante el semestre. Funciones, string, listas, archivos. Y es la pega que van a encontrar siempre ustedes. Esto, para hacerlo más parecido a lo que yo esperaría que ustedes hicieran, para hacerlo más parecido, esto que está aquí, miren, esto que está aquí, yo lo voy a sacar de aquí. Y lo voy a poner acá encima. Más enredado todavía que dicen ustedes, no, no, porque somos ordenados. Resultados. Vamos a dejar eso abierto por mientras. Aquí vamos a pegar eso. Como es una función que muestra eso, este de aquí lo vamos a pegar. Lo vamos a pegar acá. Coma. Este lo vamos a pegar acá. Y finalmente, más contagios. Lo voy a pegar acá. ¿Por qué hago esto? Porque ahora copiar, y esa es una función directa. Lo tengo todo parametrizado ahora. Me da lo mismo, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Pero, ¿a qué hago referencia con eso? Que si yo recuerdo, si ustedes se acuerdan que yo siempre les he dicho, todo problema, ¿qué es lo que tiene primero? Una lectura, entrada de datos, ¿no? ¿Dónde logramos eso? En esa instrucción. Además, siempre hay un procesamiento de los datos. ¿Dónde ocurre ese procesamiento? En estas tres instrucciones. No solamente una. Y finalmente siempre hay en un programa una salida, en realidad resultados, que en el fondo es salida de los datos. Por lo tanto tenemos entrada, proceso, salida. Siempre en la entrada solamente capturé, el proceso solamente procesó, no mostró nada, no hizo ningún cálculo, no tiró ningún print dentro. Y en el resultado está todo organizado. Ahí en resultados nosotros encontramos todo esto ordenadito. ¿Se dan cuenta? ¿Captan la idea? ¿Cómo esto lo podemos nosotros jugar y empezar a preguntar más cosas al archivo? Yo de hecho esto lo vamos a grabar y lo voy a grabar con otro nombre también. Este se los voy a subir a ustedes junto con la plantilla para que trabajen, pero voy a hacer otra modificación más. Voy a hacer un COVID-19 optimizado, OPT. COVID-19 OPT, guardar. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el COVID-19 OPT? Están todos aquí por si acaso. Aquí está todo esto hecho en términos generales para darle respuesta a este problema. Ya no hay vuelta. Pero de repente a mí me pueden decir, oye, ¿sabéis qué? Pero ¿y qué pasa si yo quiero que los resultados sean los de Talca, bueno? O los de Curicó nomás? ¿Sí? Suma de los contagiados de la región. Ya. Yo lo que necesito aquí es ahora preguntar lo siguiente. Datos, ya leí el archivo. Y aquí en el procesamiento, yo voy a preguntar lo siguiente. Vamos a preguntar como una consulta o consulta
consulta C, que es la comuna. Consulta comuna. Le vamos a decir input comuna, el nombre, lo podemos después arreglar. Después consulta región, y aquí también lo vamos a región. Esto lo estoy improvisando ahora. Ya, contagiado en Talca. Ya, no se van a hacer contagiados, no, se van a llamar ahora contagiados. Pregunta, le pasa datos y le voy a pasar consulta comuna, miren. Le pasé eso. Me voy acá ahora. Le voy a poner pregunta A. Va a embarrar. Le voy a poner pregunta A, contagiado, región. Ya no importa. Pero ahí después ustedes lo cambian. ¿Qué sería pregunta B? Pregunta C, ya. Datos consulta. Me equivoqué, me mandé el condoro. Ya, pero ese además consulta. Consulta C, consulta C. Ya pongámosle también consulta C para no enredarnos tanto. Ya, ahora no va a preguntar por esto. Va a preguntar si es igual a consulta C. Y ahí va a traer y devuelve esto acá. Y ahora, en el print, acá, ya no es contagiados Talca, sino que es contagiados nomás. ¿Captan? Contagiados. Y a contagiados también, ya, suma región y más contagios también. Y aquí vamos a mandar consulta C y consulta R. Así de genérico. Por lo tanto, le agregué estas dos cositas acá. Y por lo tanto, las debería incorporar acá. Y ahora ya no es contagiados en Talca, es contagiados en, coma, consulta comuna, coma, y la variable ya no es contagiados Talca, sino que es contagiados. Y borramos contagiados Talca. Hay que ser coherente. Y este de acá también, ¿por qué? Porque la variable se llama contagiados ahora y ahí se llama contagiados. Vamos probando qué es lo que pasa, a ver si se nos cae esta cosa. Cada vez que uno hace estos cambios, generalmente hay problemas con alguna variable. Comuna, ya, vámonos a Talca. Región 7, eso todavía no hemos tocado ese tema. Contagiados en Talca, 162, suma de contagiados de la región, de contagio de la región, obviamente. Siguiente. ¿Qué pasa ahora si yo cambio de ciudad? Por ejemplo, ¿qué ciudad queremos de acá de la zona? Curicó, Linares. Veamos qué pasa con Linares. Séptima región. Contagiados Linares son 27. Ya ahora me está respondiendo directamente a las preguntas. Pero suma de contagios de la región, también, porque yo podría preguntarle por otra región, pero también lo vamos a arreglar. Porque eso ya lo tenemos. Suma región, contagiado región, y aquí le vamos a mandar nosotros la variable consulta región. ¿Okay? Y el otro no, el otro es más contagio nomás en términos generales. Ya, y consulta región, este que está aquí, va a recibir consulta región. Y aquí ya no va a preguntar por 7, sino que va a preguntar por consulta región. Y el resto es la misma historia. Lo único que tenemos que aquí suma de contagios de la región, número, coma, consulta región.
Ahora ejecutamos esto. Podemos poner cualquier comuna. ¿Qué comuna querés tú? San Antonio. Ahora hay que ver que la achunte a las palabras escritas. ¿Qué región? No la séptima, sino que la octava. Los contagiados de San Antonio son 86, la suma de contagios de la región número 8 es 759. De hecho, esto lo podríamos poner más bonito. A ver, la región, para que sea más bonito, ¿no? La región, coma, consulta, región, coma, la consulta región, y a ver, la octava viene en total tiene en total tantos contagios. Y ahí va a quedar más bonito. Ahora limpiamos esto. Se da cuenta que ahora estoy dándole hermosamiento, ¿no? Bonito, ¿no? Santiago, ya, probemos con Santiago. ¿Qué región? Probemos la misma región que contagio en Santiago 1294, la 13ª tiene en total 13.473 contagios. Eso dejamos ahí para que quede más bonito. La comuna de Santiago es la de mayor contagios. ¿Te das cuenta? Vuelvo a retirar. Ahora, ¿qué pasa si yo ejecuto esto y quiero que se caiga? Voy a poner Santiago con minúscula, miren. Y voy a poner una región que no existe, 67. ¡Pam! Esas cosas son las que hay que ir arreglando. Pero ahora no me voy a complicar la existencia porque tendría que preguntar todo en mayúscula primero, ¿cierto? Y ahí no habría problema con la ciudad. Ahora, ¿qué pasa si la ciudad no existe? Tendríamos que ver. ¿Cuándo sé yo que la ciudad no existe? Cuando acá contagiados no tiene un valor negativo o algo por el estilo, debiese yo marcar, de tal forma de que me quede claro que esa ciudad no existe, no tiene contagios. Lo mismo con la región. Pero esto es lo que yo quería comentar con ustedes. ¿Se dan cuenta? Hemos avanzado harto, hemos hecho harto, y se puede seguir mejorando. Ahora yo podría cambiar el archivo y poner uno más novedoso, pero siempre y cuando tenga esos campos. Tienen que ustedes revisar primero el archivo, analizarlo, probarlo, ver qué es lo que tiene, haciendo esas cositas que hice yo aquí primero, ejemplo, línea a línea, y que no tiene que ver con mi programa, sino que es para entender la lógica. Y después ya nos tiramos aquí a programar nomás, y a dejar esto más bonito. Después esto lo metemos en una interfaz gráfica, ¿cierto? Y le damos más respuestas. Incluso podríamos tener una pura consulta, ¿no? Si quisiéramos. Y de hecho podríamos tenerla amarrada, o sea, si yo le pongo la comuna, inmediatamente me saca la comuna y que no me pida la región, sino que yo a partir de la comuna yo sé cuál es la región. Eso lo podríamos dejar también y buscarlo, analizarlo. Si todas esas cosas se pueden hacer. Todo eso se puede hacer. Todo lo que a ustedes se les ocurra lo pueden inventar, lo pueden jugar, hacer lo que se nos antoje. Oyagua tiene 0, la tercera región tenía un total de 22 contagios. Falta ponerle ahora la fecha que yo quiero que esto ocurra. ¿Van captando la idea? No sé si me he explicado un poco. Es como un poco complejo entendiendo esto, pero en el video después lo van a entender ustedes. Les voy a dejar los dos programas, todos los programas que hemos hecho acá, para que queden claritos. Les voy a dejar el archivo de texto, ya lo tienen. Les voy a dejar la plantilla, les voy a dejar el COVID-19
clásico y el COVID-19 optimizado, que este ya que tiene más cositas. Y ustedes sobre esta cosa empiecen a preguntar otras cosas que se les puede ocurrir. Por ejemplo, no sé, pues, ¿qué otra cosa le podríamos agregar? Eh, ¿Qué otra cosa le podríamos agregar? Tiene muy pocos datos esto en todo caso. Contagios del primer día. ¿Cuál? Los contagios del primer día. También. Y los contagios del primer día lo tienen acá ustedes en este es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Se dan cuenta? El 5. Podríamos tratar de sacar la tasa. Y la tasa, vamos viendo cómo la sacan acá en esto. La tasa de esta cosa. Y la tasa la sacaban desde aquí. La tasa la sacaban desde acá. Fíjense ya, Arica tiene, vamos a ver si le juntamos a los cálculos. Arica tiene 247.552. Y la tasa es 1.872. Y este de acá es eso. Ahora vamos viendo si usan alguna fórmula rara para la tasa o solamente la división nomás así, simplecita nomás de esta cosa. 247.552 dividido por 4.000, dividido por 4.636. 4.636. Eso me da 53. No, no es la tasa. No, no la calculan así. Es que eso da un poco de la tasa en realidad con respecto al... Porque este es el acumulado. Ese es el problema. Este es el acumulado, pero voy a averiguar cuál es la fórmula que ocupó el ministerio para determinar la tasa. 247.552. Ahí está. Es 18727, sí. ¿Cuál es la tasa? ¿Cómo la calculó? Toma este valor y lo divide por la población y lo multiplica por 1000. No, lo multiplica no por 1000. Me faltan dos ceros. Por 100.000. Multiplicado por 100.000. Sí. Es la tasa por cada 100.000 habitantes. Así como está informado. Por lo tanto, la tasa, esa que está aquí, se calcula tomando ese último valor y dividiéndolo por este y multiplicándolo por 100.000, porque es la tasa cada 100.000 habitantes. ¿Y eso cómo lo podemos hacer acá? Fácilmente, toman el último valor, ese, transformado a número, lo dividen tranquilamente por ese número, no por esta es la población, y eso lo multiplican por 100.000. Y esa es la cantidad de la tasa, ¿se dan cuenta? Puedo hacer cosas. Puedo consultar, por ejemplo, cuál es la ciudad con más habitantes. ¿Cuál es la ciudad que tiene más habitantes? Ahí calculo 1, 2, 3, 4, el quinto. Quiero saber cuál es la ciudad que tiene más habitantes. Obviamente dice Santiago, ¿está claro? Pero esta otra pregunta no tiene nada que ver con esto, la vamos a agregar acá nomás. La vamos a agregar acá nomás. Más habitantes. Y eso yo se lo paso a habitantes. La función habitantes que recibe datos. Para que vean ustedes que es casi lo mismo de lo que ya hicimos. Le pasé datos y ya me devuelve un nombre. Ya, ¿a cuál se debiese parecer esa? A esta. Fíjense, miren. Uy. Es el busca máximo contagio. Yo lo voy a copiar nomás. Para que ustedes se den cuenta.
y vamos a pegarlo acá, pero aquí se llama habitantes ahora. Le vamos a dejar el tiro el cambio de nombre para no tener problemas. Habitantes. Vamos a suponer que hay un mayor. Aquí no me piden devolver una lista, sino que un nombre nomás, una comuna. En realidad deberíamos volver las dos, sí. ¿Por qué nos conviene los dos? Para saber cuál es la cantidad de habitantes. Ya, lista. Aquí ahora voy a preguntar, pero ¿por cuál? Obviamente, si voy a los datos, es el que está aquí. 0, 1, 2, 3, el 4. Por lo tanto, ahora ya no pregunto por el 18, ¿por cuál pregunto? Por el 4. Si eso es así, entonces ese es el 4. Y mantenemos la comuna. Lista Appen, comuna, lista, y estamos listos. Se acabó. De hecho, más habitantes. Se lo podemos pasar acá ahora a este de aquí. Más habitantes llamados. Más habitantes. Habitantes. De hecho, esto lo hice así bien complejo, ¿eh? En el sentido de que les quede un ejemplo real y bien hecho. No a la rápida. Más habitantes. Entonces aquí ahora vamos a escribir un print. La comuna de más habitantes en la posición 0 tiene en la posición más habitantes en la posición 1 es paréntesis cuadrado, tiene más habitantes, coma, la palabra habitante. Cerramos y cerramos. De hecho, ahora ejecutamos esto. ¿Quién cree usted que la tiene más habitantes? Vamos a ir, ya ni siquiera le mandamos nada, sino que vamos a poner 7. No, hice acá esto. Me equivoqué yo. Ejecutamos de nuevo. Comuna, Talca, la región 7. Ya, esos son datos normales. El contagio de Talca, 162, las 7 tiene 413, la comuna de Santiago es la de mayor contagio, la comuna de Puente Alto es la que tiene más habitantes. Ojo, no tenía idea. La comuna, en realidad no es la ciudad, es la comuna. Fíjense, la comuna de Puente Alto tiene, no pensé que era la Florida la comuna más. Yo juraba que era la comuna de la Florida la que tenía la mayor cantidad de habitantes. A ver aquí. La Florida. No, tiene 402. Es chiquitito. Las Condes tiene 330.000. ¿Cómo dicen que Las Condes es chiquitito? Maipú tiene 578. Ya, pero ahí les queda a ustedes como ejercicio, ¿se dan cuenta? Sí. Ya. Y ahí ustedes se dan cuenta, si ustedes revisan el código, en realidad casi no hicimos nada al código. Casi no le hicimos nada, ¿se dan cuenta? Y ahí tengo todo separadito. ¿Ven? Por lo tanto, si yo tengo problemas en alguna de estas áreas, en alguna de estas funciones, voy a la función específica, ¿no? Si los contagiados por región son los que me están dando problemas, entonces me voy a esta función nomás, contagiados por región, que son funciones chiquititas. Y fíjense que la función hace una pura tarea, no hace varias, no imprime, no muestra, no hace nada, sino que eso se lo deja a ¿quién? A la función especializada para eso.
Ahora, obviamente, no voy a ver que ustedes hagan algo tan bonito, pero sí que usen funciones. Sí que esto lo tienen que tener claro. Una parte es para la captura de datos, otra parte es para todo lo que tiene que ver con el proceso y otra parte es para mostrar datos. Esto no es necesario que lo tengan todos ustedes si quieren una función, lo pueden tener por separado aquí mismo como print nomás. Esto que está aquí abajo, esto mismo nomás así. Y así evitan una función. Pero yo lo que quiero que quede claro es esa estructura. Esa es la idea. No sé si les queda más o menos claro. Tienen que digerirlo bien, tienen que probarlo. Yo voy a sacar unos otros datos más y les voy a hacer unas preguntas distintas con respecto a lo mismo nomás. Ese se lo voy a dejar yo creo que mañana en la tarde ya, para que Sebastián, mi Pepe Grillo, me hinche, si no lo he subido. ¿Estamos? ¿Dudas? Nada, profe. Ya, voy a dejar de grabar entonces y voy a, apenas termine esto, subir este mismo ejercicio.